Muchas gracias, Manuel. Bueno, llega el turno pues de contestar algunas preguntas. No sé si hay alguna más que me puedan traer. Voy a lanzar la primera pregunta para Manuel Conte de Adidas. Dice así: el negocio de Adidas está basado en el marketing y la logística, fundamentalmente. Pero ¿qué peso tiene la producción en la cadena de valor y si tiene alguna repercusión social? Bueno, yo respeto esa afirmación, pero no la comparto. Si realmente nosotros somos algo, es que venimos de la producción y de la tecnología. Sí que hay algunas otras marcas en el mercado que, una vez que Adidas creó este negocio, lo pueden enfocar desde otro punto de vista. Yo le puedo decir que el marketing es necesario y la logística es necesaria, pero no sería nada si detrás de todo esto no hubiera una producción de calidad que asegura que el deportista, en unos tiempos como lo que estamos, con un nuevo diseño es capaz de ganar milésimas de segundo en una carrera de 100 metros. Es decir, el marketing y la logística son tan importantes como la producción hoy en día. Hay productos que cumplen una función y que evidentemente están mucho más cargados de marketing, pero no son aquellos productos técnicos, pero también les puedo asegurar que hay productos cuya rentabilidad es dudosa, pero que son el soporte de nuestra compañía durante todos estos años. Por lo tanto, la producción es básica. Adidas sigue produciendo por sí misma. Nuestra producción en Europa sigue siendo un 20%, que prácticamente es los productos más tecnológicos. Sigue teniendo su propia fábrica para experimentar y, evidentemente, el marketing y la logística forman parte de un conjunto, pero no es nuestro leitmotiv. Nuestro leitmotiv es el producto para conseguir todo esto que hemos visto anteriormente en el vídeo. Esta es mi opinión y esta sí la expreso. Bien. Una pregunta para Manuel Teruel, de actualidad. ¿Tienen en mente algún estudio o en estudio participar en algún proyecto tras la Segunda Guerra del Golfo para la reconstrucción de Irak? Yo creo que sería una felonía por mi parte que dijera que tenemos un estudio o que tenemos intención de... Vamos a ver, nosotros tenemos ya una experiencia histórica y es que en la anterior Guerra del Golfo tuvimos la oportunidad de reconstruir grúas en el puerto de Basora para ayuda humanitaria y tuvimos la desagradable sorpresa que Naciones Unidas no nos lo permitió y sin embargo sí permitió que lo hiciera alguna compañía americana. Es decir, eso es un punto que yo lo dejo ahí y mañana no sé lo que haremos. Hoy tenemos la cartera afortunadamente llena y hoy sí que estamos con un porcentaje importante de facturación en un país vecino que es Irán, en el cual tenemos 5 proyectos grandes. Hasta la fecha no hemos tenido ningún problema logístico, pero sí que tenemos la preocupación porque de los 5 proyectos uno está a 30 kilómetros de la frontera y lógicamente pues es preocupante el que personas de la compañía con cierta frecuencia van a tener que estar pasando por ahí. Pero en principio, a los acontecimientos que vengan, pues entraremos. Y ahora somos los buenos, o la línea los buenos, los malos, según que lo hice. Eso de momento parado. Muy bien, gracias. Una pregunta para Adidas. Dice así: vista la concentración de sus almacenes, ¿cuál es el futuro de Casper? Y en caso de un posible traslado, ¿qué peso tendría en esta decisión su principal cliente, el Corte Inglés? Bueno, no sé exactamente cuál es el futuro de Casper. Yo puedo decir que lo he vivido en primera persona. Somos conscientes de que somos un jugador de 1,75 y que tenemos que competir en la NBA o en la competición de baloncesto más compleja del mundo. Y lo único que hacemos es demostrar al final de cada mes con nuestros números que es rentable seguir estando allí. El peso específico de un gran cliente se tiene en cuenta, pero hoy servir al Corte Inglés, que es nuestro principal cliente, pero que en ningún caso supera el 10% de nuestra cifra de ventas, no sería un peso específico importante. Lo que sí quiero decir es que el temor a que una marca como Adidas o unas instalaciones de la magnitud nuestra y que apetecen, se tiene siempre y cada día más.
la única cosa que hay que hacer es ser consciente de esta debilidad y contrarrestarla con unos resultados que la avalen y que la sigan manteniendo en su puesto como lleva desde hace 25 años. Yo puedo asegurarles que comparto los resultados y la opinión con otras áreas de Europa, la que tenemos en Seefeld, en Alemania, o la que está en Inglaterra. Y bueno, lo que hacemos es analizar los resultados finales. ¿Cómo lo hacemos? Evidentemente tenemos unas normas y un funcionamiento, pero realmente a nosotros nos siguen hoy por hoy. Entonces, ¿lo que va a ocurrir mañana? No lo sé. En tanto en cuanto sigamos así, lo que puedo asegurar es que seguimos avanzando. No sé cuál es el futuro. Muy bien, estupendo. Vamos a ver, no sé si mi garganta me va a permitir terminar, pero bueno, voy con ello. Manuel Teruel, ¿por qué en la presentación se ha dicho que los generadores son un buen complemento de ajuste de la capacidad disponible? ¿Qué características le hacen? Sí, es muy sencillo. Nosotros, en los proyectos llaves mano, cuando analizas su estructura de costes, evidentemente, todos, desde un punto de vista de contabilidad analítica, los resultados son positivos. Sin embargo, cuando se va a una contabilidad general, el encaje de los proyectos puede que no sea así. Me explicaré. Si tenemos dos proyectos grandes que se solapan, automáticamente se produce una hiperactividad. Y dentro de esa hiperactividad hay una autopenalidad enorme porque, evidentemente, son muchas horas extras, son externalizar con prisas, etcétera. Y si entre grande proyecto y grande proyecto hay un valle, tienes una subactividad que te cuesta muchísimo dinero, porque evidentemente es tiempo perdido, es no actividad para recuperar costes. Entonces, la clave es dónde trazas la línea roja que se ha visto en una de las transparencias. Entonces, estratégicamente esa es la clave, ¿dónde pones la línea roja? Entonces, nosotros en un momento determinado pusimos la línea roja en una determinada actividad pensando que lo que eran horas valle podríamos complementarlo y cubrirlos con la fabricación de componentes. ¿Por qué? Pues porque evidentemente cuando estamos hablando de componentes la ingeniería no es problema y lo que es problema es llenar el taller. En los valles los aerogeneradores es un producto de fabricación seria, con lo cual sí que puedes fabricar para almacén y sí que te permite rentabilizar los valles. Esa es la razón por la cual cuando han visto esa slide los aerogeneradores estaban en la parte de arriba. Lo que hace es alisar nuestra capacidad productiva al ir encajando los proyectos. Esa es la razón. Perdón. La verdad es que hay un montón de preguntas, es de agradecer, ¿no?, el interés, y supongo que queda tiempo para alguna más. Hay varios asistentes que han preguntado sobre el mismo tema, y es cómo gestiona Adidas la logística inversa. Bien, en principio nosotros aceptamos cualquier devolución de un cliente por problemática de calidad. No son grandes volúmenes, es un producto fácil de ser reexpedido y una vez que lo tenemos en Caspe solamente hay tres opciones. Una vez analizado y dictaminado qué es lo que ocurre con este producto. Se destruye y se pasa la información online a los centros de producción que tienen la información. Tenemos la necesidad de guardar este producto un mínimo de 30 días para que si es necesario hacer un análisis por parte de los centros de producción o los laboratorios lo podamos enviar. El segundo caso es valorar si el defecto que tiene el producto es un defecto menor y es posible ser utilizado en la venta en nuestras factory outlet. Voy a poner un ejemplo para que quede muy claro que si tenemos un pantalón y una sudadera que forman un conjunto y la sudadera está inmaculada y el pantalón por lo que sea pues tiene un problema, evidentemente sería un despilfarro tirarlo y les aseguro que miramos hasta la última peseta o céntimo. Entonces esto se vende en nuestra factory outlet al precio más razonable posible. Y la tercera prácticamente no existe, que sería el ver que realmente existe un abuso y entonces manteniendo unas determinadas formas pues sería rechazado. De esta manera tratamos la logística inversa, siempre recibiendo la mercancía por parte del cliente aporte debido, es decir, lo pagamos nosotros y le damos la solución inmediata.
Al pasar los 30 días, nuestra trituradora convierte en desecho aquello que realmente ya no tiene ningún valor. Así la tratamos. Bueno, vamos pues con alguna más. Venga, es que hay muchas. Yo, de cualquier manera, en nombre de los dos ponentes, estoy seguro, las que se queden sin responder, seguro que los pueden abordar con toda tranquilidad en el café o después en el lunch. Bien, quizá esta pregunta sería un poco para todos, para mí incluso, pero os rogaría que aportaseis vuestra idea. Aquí nos acompañan algunos estudiantes y hay inquietud para saber, pues, qué futuro se les augura a los profesionales de la logística, los que actualmente están en formación en Aragón, que se ha hecho buena apuesta por Aragón, y preguntan en qué función se les recomienda que se especialicen. O sea, yo les recomendaría primero un poquito de paciencia. Todavía no han terminado, ya se quieren especializar. Vamos a ver, Zaragoza y Aragón, todos estamos convencidos de que es un enclave geográfico donde va a haber unas posibilidades en todo lo que es el desarrollo logístico impresionantes. Y es ahora cuando empieza a tomar cuerpo en forma de proyecto. Ahí está Plaza y va a haber el desarrollo de feria, la segunda estación, es decir, todo eso que se está hablando y manejando, con lo cual hay una esperanza de crecimiento y desarrollo importante. ¿Hacia dónde? Pues evidentemente las personas jóvenes, las personas que son ahora titulados de la universidad, tienen algo precioso, que es una curva de aprendizaje rapidísimo, y son los que van a tener sus oportunidades. Cada vez, este es un mundo globalizado, cada vez de más especialización, cada vez de más autoprogramación, y evidentemente las personas jóvenes con sus posibilidades de idiomas, con su carrera recién terminada, sus conocimientos informáticos, su visión de la vida moderna, y su buena preparación en la magnífica universidad que tenemos, son los que van a tener las oportunidades de trabajo y de desarrollo. ¿Cuáles? Ellos van a tener que ir viéndolas. La primera cualidad que se les va a requerir es que sean capaces de captarla y de desarrollarla. O sea, que parte del desarrollo profesional va a ser la propia capacidad del profesional de ver su oportunidad de desarrollarla. Eso de qué tengo que hacer, eso se acabó. Yo puedo hacer esto. Entonces, que vayan cambiando el chip y que vayan mentalizándose que el mundo va por otros sitios. ¿Qué puedo hacer? No. Yo sé hacer esto y quiero hacer esto. Ese es el mensaje que yo les puedo transmitir. Desde mi opinión personal, y por colaborar en esta pregunta, yo diría que la logística camina hacia dos puntos distantes que se van a ver muy acusados en el tiempo. Es decir, el cliente será siempre el eje. Entonces, se irá a una logística de detalle, pormenorizada, pequeña, ágil, rápida. Y por otra parte, se irá a la logística macro, aquel cliente que realmente pueda saltarse, si puede, todo lo que es la gestión logística y responsabilizarse del contenedor en el mismo punto de producción para él absorber, si es posible, el valor añadido que tiene que pagar por esta gestión. Así, desde mi punto de vista, la logística va a evolucionar en los próximos tiempos, a una logística pormenorizada, pequeña. Entonces, mi sugerencia sería que para conseguir esto segundo, que es lo más complicado, hay que conocer al cliente. Yo le recomendaría siempre a una persona que va a ocupar un puesto de logística que esté con los clientes una buena temporada, porque es la única forma en la que después le podrá atender perfectamente. No importa cuál es el ramo en el que se tengan que dedicar, porque el cliente es el cliente y después el servicio es el servicio. Esta es una opinión personal, por supuesto, pero si tuviera que aconsejarle a un hijo mío qué es lo que tendría que hacer para formarse en logística, le aconsejaría que antes de empezar a decir que este es el ratio, que esto le diría, estate un poquito con los clientes, mira a ver qué es lo que te piden y cómo y de qué manera lo podemos llevar a la práctica. Si uno está pensando en la gran logística, evidentemente tendrá que analizar otros factores, pero ahí entran en juego ya unas decisiones muy complejas desde un punto de vista de macrodecisiones. Esta es mi opinión personal y como tal pues la aporto aquí en el foro. Bien, hay una serie de preguntas que son más bien técnicas, piden datos, cómo se gestiona la planificación. Hay una pregunta para Manuel Teruel.
En un sector de la industria pesada, donde hay en el mundo grandes grupos internacionales, ¿cómo una empresa pequeña o de tamaño muy inferior puede competir con esa industria pesada? Bueno, yo creo que tenemos una virtud y es que somos un bonsái, es decir, tenemos todo lo que tienen los grandes, aunque de tamaño pequeño. Evidentemente, con algunos de nuestros competidores que facturan 2 ceros más que nosotros, no vamos a competir en posibilidades financieras, no vamos a competir en campos en los que ellos, evidentemente, hacen lo mismo que nosotros, pero con una escala mayor. Sin embargo, hemos sabido, primero, tener una relación calidad de precio muy buena. Tenemos muchísima más flexibilidad y eso es cuestión de la dimensión. Tenemos un sistema integrado de gestión que nos permite tener el mismo control sobre el producto que ellos. Nosotros somos el segmento alto de calidad. Cuando competimos con los grandes, estamos compitiendo con calidad. Y si hay una cosa también importante, y es que hoy la globalización ha cambiado todos los esquemas. No solo es vender plantas, hoy es importante los servicios. Somos mucho más ágiles a la hora de dar servicio a nuestros clientes. Por ejemplo, en Irán, Taín compite con empresas que facturan muchísimo más grandes que nosotros, y puedo decir nombres como Krupp, compañías que son monstruosas. Sin embargo, hemos tenido la habilidad y la cultura de compañía de aliarnos en consorcio con otras compañías, de que esas otras compañías grandes nos consideren de su mismo pedigrí, de su misma capacidad tecnológica, y estoy hablando de compañías como ABB en componentes electrónicos, estoy hablando como Kobe Steel de Japón en proceso. Hemos hecho un partenariado, hemos hecho unas agrupaciones temporales para ir a proyectos y tenemos la misma fuerza que el más grande de los grandes, porque tenemos algo además adicional, muchísima más especialización, con lo cual lo que hay que hacer es agudizar el ingenio y lo que hay que hacer es buscar las oportunidades y aprovecharlas, y ese es el elemento que hemos utilizado. Muy bien, gracias. No hay tiempo para más. La cantidad de preguntas demuestra pues el interés que han tenido las exposiciones. Yo agradezco a Manuel Conte, a Manuel Terel, sus presentaciones y a todos ustedes su asistencia y su atención. Muchas gracias.